Repito, el tema de hoy es motivos para resistir en tiempos difíciles. ¿Cuántos han pasado tiempos difíciles? ¿O cuántos están pasando tiempos difíciles? Porque cuando vemos que los precios de los productos de la canasta básica van hacia arriba y usted dice, ¡ay! Los huevos ya están caros, ahora solo frijoles vamos a comer. Pero resulta que los frijoles también están caros. Entonces solo tortillas con sal. Pero resulta que la sal también ya está cara y la tortilla también. Entonces, hermanos, uno dice, son tiempos difíciles. Cuando vemos que los precios de los combustibles suben, cuando escuchamos de hechos de corrupción a nivel del gobierno, decimos, son tiempos difíciles seguramente. Cuando sintonizamos algún canal noticioso y nos informan que hubo tal asalto, que hubo tal hecho de violencia, y ese tipo de cosas, hermanos, seguramente decimos, estamos viviendo tiempos difíciles. Y aún así, comparamos nuestra situación con otros países y decimos, ¿será tiempo difícil para Guatemala cuando en otros dicen que están matando a los cristianos? ¿Será tiempo difícil para Guatemala cuando Israel y Palestina se están jugando de ping-pong, tirando las bombas de un lugar a otro? ¿Serán tiempos difíciles para nosotros? Pues claro que lo son, pero cada uno en su justa dimensión. ¿Serán tiempos difíciles, hermanos? Cuando en nuestra vida vienen diversas aflicciones, como enfermedades, como crisis económicas y todo tipo de dificultades. A veces experiencias de inestabilidad laboral también. Entonces decimos, sí son tiempos difíciles. Y es raro que nosotros no nos enfrentemos en algún momento de nuestra vida, de nuestra existencia, a tiempos difíciles. Si alguno no ha pasado ninguna aflicción, ninguna dificultad en su vida, pues a lo mejor ya está en el cielo y no se ha dado cuenta. A lo mejor nosotros entonces somos ángeles y no somos sus hermanos en Cristo. Quizás ya no estamos aquí en la tierra, ¿verdad, hermano? Porque para que algunas sectas digan también que el infierno es aquí la tierra, quiere decir que aquí son tiempos difíciles. Ellos no tienen razón en decir eso, porque el infierno es el infierno, la tierra es la tierra. Pero en la tierra hay tiempos difíciles. Cuando nosotros vemos que hay todo tipo de corrientes enseñando falsas doctrinas, falsas posturas, interpretando mal las escrituras, entonces tenemos que entender que son tiempos difíciles. Como pueden ver ustedes, estoy tratando de enfocarles en un abanico de posibilidades que van desde lo económico, lo social, lo político, lo gubernamental, lo familiar y también lo religioso. Todo un espectro de situaciones en las cuales nosotros nos movemos cada día y vemos que son tiempos difíciles. En su trabajo, cuando ustedes dicen no me comprenden, no me entienden, no me han aumentado el sueldo, ya tengo 5 años de estar aquí, no me han aumentado nada. Lo único que me aumentan es el trabajo. Entonces seguramente son tiempos difíciles. ¿Cómo hacemos? ¿O por qué motivos vamos a resistir esos tiempos difíciles? Quiero invitarles a que abramos nuestra Biblia y digamos, mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado, condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón. Desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice, somos casa, somos familia, somos iglesia, busca a Dios, y somos imitadores de Cristo. Hebreos capítulo 12, versículos
del 1 al 4, son los que van a ser la base de nuestra reflexión esta mañana. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 4. Cuando se lo encuentre, por favor, se pone de pie. Como siempre digo, yo leo en la Biblia Reina Valera, revisión de 1960. Si usted tiene esa versión, Reina Valera de 1960, puede leer en voz alta conmigo porque dice exactamente lo mismo. Hebreos capítulo 12, versos del 1 al 4. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Siéntense, por favor, amados hermanos. Este pasaje, además de ser un pasaje bastante significativo de la Biblia, porque es un claro desafío a poner la mirada en Jesús, incluso desde la perspectiva de que nosotros a veces somos dados a poner nuestra mirada en seres humanos, seres pecadores, seres que se equivocan en algún momento, porque todos nos equivocamos, todos fallamos en algún momento, y las personas que ponen su mirada en algún hombre, en alguna mujer, en algún referente humano para vivir su vida espiritual, normalmente terminan descorazonados porque aquella persona le falló al Señor y por tanto le falló a ella también. Pero independientemente de eso, estamos hablando de que nos planteamos escenarios de vida complicados, escenarios de vida difíciles. Y entonces, ¿qué motivos tengo yo para renovar mis fuerzas, para encontrar nueva inspiración, nueva fuente de poder para enfrentarme a esos tiempos difíciles? ¿No será mejor tirar la toalla? ¿No será mejor darme por vencido y quedarme ahí, dejarme morir? No, debemos luchar. Y este pasaje nos va a mostrar algunos motivos que nosotros tenemos para seguir adelante, especialmente cuando estamos hablando de nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, que al final de cuentas, nuestra vida cristiana o espiritual se convierte en el centro de nuestra vida en general, porque entonces yo vivo una vida cristiana victoriosa, voy a tener victoria en todos los ámbitos de la vida. No puedo decir, esta es mi vida cristiana a un lado y a otro lado está mi trabajo, a otro lado están otras cosas. Y aquí puedo tener éxito, pero aquí total fracaso. O tengo éxito aquí en el trabajo, en la vida material, pero un fracaso en la vida cristiana. No podemos separarlos. La vida cristiana, al final de cuentas, viene a convertirse en el epicentro de nuestra vida en general. Por eso, si somos exitosos espiritualmente, vamos a ser exitosos en todo, mis hermanos. ¿Y cuáles son esos motivos? El pasaje nos indica: teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. El autor está visualizando aquellos antiguos campeones de la fe que han sido descritos o narrados o contados ahí en el capítulo número 11, nada más un capítulo antes se ha hecho una descripción de todos los hombres y mujeres, algunos citados por nombre y otros sin nombre, que vivieron una vida de fe, una vida en la que se enfrentaron a situaciones complicadas para poder continuar viviendo como vivían, llenos de fe.
Pero ellos siguieron adelante, ellos no se detuvieron, ellos estuvieron dispuestos incluso a entregar su vida por su fe. Ese es un gran motivo que nosotros tenemos. Esos campeones de la fe ahora son como espectadores desde el cielo para nosotros. Son testigos que están pendientes de lo que nosotros hoy podamos hacer. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, en los deportes sucede mucho esto, que cuando hay atletas o hay deportistas destacados que van surgiendo y se desarrolla un evento especial, entonces resulta que allá en las tribunas están sentados hombres que fueron exitosos en ese mismo deporte, pero años atrás. Ahora ya son señores de 60, de 80 años los que están ahí sentados viendo cómo estas nuevas generaciones ahora están haciendo las cosas. Lo mismo suele suceder en otros ámbitos de la vida. En la misma iglesia hay pastores, hermanos, que tienen 80, 90 años, que han dejado su vida y han gastado su vida sirviendo al Señor, que ahora probablemente acuden a una iglesia y están sentados ahí observando a las nuevas generaciones cómo servimos al Señor. Esa grande nube de testigos debe ser una fuente de inspiración para nosotros, una fuente de energía, porque ellos ya hicieron una labor importante, porque ellos ya superaron muchos de los obstáculos que tal vez ahora nos tienden a desanimar a nosotros. Mientras nosotros nos esforzamos por superar el desánimo en el presente, recordemos que ellos son mudos testigos. Y esto no significa, hermanos, que las personas que mueren puedan estar desde el cielo viendo lo que sucede aquí en la tierra, porque ese ya sería un error teológico, un error doctrinal, el pensar, es que me está viendo mi mamá desde el cielo. Ella está viendo y está viendo si yo seguí a Cristo, porque ella era la que me llevaba a mí de pequeñito a la iglesia. Y estoy hablando de mi caso en particular, pero ella no me puede ver a mí. Ahora sí, ¿qué estoy haciendo? Pero sí, para nosotros, hermanos, significa que aquellos que ya vivieron estas mismas luchas que nosotros hoy vivimos, son el testimonio latente que debe inspirarnos, que debe animarnos para nosotros no rendirnos, para nosotros no tirar la toalla. Ellos incluso no están en la gloria de Jesucristo ahora mismo, como se promete en la Biblia para todos los hijos de Dios, que seremos arrebatados y llevados a vivir con Él por la eternidad. Ellos están, sí, en un lugar especial, pero esperando la redención final, igual que la esperamos nosotros aquí mientras vivimos. En el día de la redención, entonces ellos resucitarán primero, dice la Escritura, y luego nosotros seremos transformados. Así que no pensemos en un escenario donde ellos pueden observar todo lo que hacemos nosotros aquí, ni que ellos ya estén gozando de la patria celestial, porque, hermanos, déjenme expresar esto. Nosotros somos en nuestra humanidad, nosotros tratamos de decir y hacer cosas que para nosotros están bien, pero no concuerdan con lo que dice la Biblia. Yo he escuchado, por ejemplo, a personas que dicen, bueno, mi sentido pésame para usted, pero recuérdese, su mamadita ya está en la patria celestial. Yo mismo lo he dicho. Pero no es que ya esté habitando en la patria celestial. Está en un lugar especial, sí, pero en espera de la redención final todavía. Ya no digamos aquellos que dicen, ahora ya tiene un ángel en el cielo, dice, como que la persona que se murió se convierte en ángel, a no ser que la persona que murió se llamara ángel. Entonces sí tiene un ángel en el cielo, pero ese ángel no puede hacer nada por ella. Recuerden que hasta el mismo Señor Jesucristo en la parábola del rico y Lázaro
Cuando el rico le pidió ya allá en el lugar de tormentos que mandara a Lázaro a la tierra, que le fuera a hablar a su familia, dijo, si ellos no se convierte de una manera, no se van a convertir ni porque alguien regrese de los muertos. Eso no es posible. Entonces, mis hermanos, lo que estoy diciendo es que para nosotros el recuerdo, el conocimiento de que ya hubieron personas en la antigüedad, en tiempos atrás, que vivieron la fe, quizá en situaciones más difíciles que las nuestras. Porque, hermanos, nosotros somos cristianos, pero que yo sepa, ninguno de nosotros nos han amenazado de que dejemos de ser cristianos o nos matan, ¿o sí? No. Pero ¿qué pasaba en el primer siglo? ¿Qué pasaba con los primeros cristianos? Había una persecución, literalmente. A muchos de ellos los quemaron como antorchas humanas. A otros tantos los lanzaron a las fieras en el circo romano. Esos eran tiempos más difíciles. Y ese tipo de gente es la que dice aquí el autor de Hebreos, que son nuestros testigos, que son los ejemplos para nosotros, para que nosotros perseveremos, aún en medio de diversas pruebas, aún en tiempos difíciles. Y cuando dice nube, pues esta palabra nube aquí hace una referencia a que son un gran número de personas. No es que todos ellos estén sentados en una nube allá arriba. Miren, allá va la nube con los testigos. No. Una nube se refiere a una gran cantidad de personas que ya vivieron ese tipo de experiencias o cosas. Entonces, ese es el primer motivo que nosotros tenemos para seguir adelante en tiempos difíciles, para resistir, para no claudicar, para no desmayar, hermano. Y luego tenemos el pecado que nos asedia. Debemos mantenernos alertas porque hay un pecado que nos asedia. Dice el verso 1 en la parte final: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El pecado, hermanos amados, ustedes y yo lo sabemos, el pecado puede evitar que nosotros avancemos. El pecado nos va a anular, nos va a hacer que echemos por la borda muchas cosas que hemos logrado en nuestra vida espiritual. Por un pecado que cometemos se viene abajo todo lo que habíamos construido en cuánto tiempo y con cuánto esfuerzo, y con cuánta ilusión, y con cuánto amor y lágrimas por nuestro Señor Jesucristo. Porque nos dimos cuenta que Jesús sí realmente vino a dar su vida por nosotros, que Jesús sí realmente se enfrentó a las situaciones más difíciles. Y luego nosotros, por un pecado, echamos por la borda todo aquello que queríamos, aquello que nos habíamos trazado, que habíamos dicho: yo quiero llegar a ser un gran siervo de Dios, yo quiero llegar a hacer esto, yo quiero llegar a hacer lo otro. A lo mejor alguno de ustedes ha pensado: yo quiero predicarle a grandes masas en los estadios, yo quiero hacer esto, yo quiero ir de misionero a algún país donde no se ha predicado el evangelio. Y de repente, por un pecado, se viene abajo todo, se derrumba. Eso es de lo cual nosotros debemos despojarnos, de todo pecado. Pero no solo el pecado, hay cosas que no son pecado, porque dice todo peso. Cuando uno camina, cuando uno corre, entre menos peso lleve en su cuerpo, es mejor. ¿Han visto ustedes los trajes que se hacen los atletas modernos ahora? Ya casi que no se ponen ropa, porque entre menos peso lleven, es mejor para ir, para avanzar. Los ciclistas, ¿han visto cómo diseñan? ¿Alguno es ciclista aquí o simpatiza con el ciclismo? El diseño de los cascos, el diseño de incluso de las mismas bicicletas, todo es preparado para que el menor peso y la menor oposición posible haya en su camino para que puedan avanzar. En el caso de nosotros, no podemos decir: bueno, este peso no me lo llevo, porque son cosas con las cuales convivimos cada día. Cada día nosotros estamos expuestos a enojarnos con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos.
estamos expuestos a ello. Estamos expuestos a molestarnos en el trabajo por alguna situación que no nos pareció. Estamos expuestos a diferentes situaciones, hermanos, que no son pecado, pero que sí son un peso para que avancemos en nuestra vida espiritual. Todo ello debemos despojarnos de ello, debemos dejarlo a un lado, debemos luchar para que eso no nos detenga. Y cuando dice que todo peso y todo pecado que nos asedia, esta palabra asedia es la traducción de una palabra griega antigua un poquito difícil, euperistaton, la cual puede ser traducida de 4 maneras, dicen los expertos. 4 traducciones posibles tiene euperistaton. Dice primero, fácil. Fácil de evitar es la primera. La segunda es admirado. La segunda es asediar, que es como se tradujo aquí, y la cuarta es peligroso. De esas 4 maneras se puede traducir esta palabra que aquí fue traducida simplemente como asedio, fácil de evitar. Algunos pecados, sinceramente, pueden ser fácilmente evitados. Hay pecados que a usted no le son tan difíciles de evitar, pero a veces no los evita. Es que un pequeño gustito, hermano. Los podemos evitar, pero no queremos. Entonces, ese asedio se convierte en una trampa para nosotros. Se convierte en algo muy pesado que nos impide avanzar. La otra forma de decir es que algunos pecados pueden ser admirados. Sin embargo, deben ser hechos a un lado. Cuando digo que pecados son admirados, es porque nosotros vemos que esas cosas las hacen otras personas y les va bien. Si a él le va bien, a mí me va a ir bien también. Hay cierta admiración por lo que sucede cuando las personas cometen esos pecados, y resulta que para nosotros sí van a resultar dañinos. Para nosotros sí nos van a detener en nuestra carrera cristiana. Algunos pecados, como dice la expresión aquí en español, nos asedian y son especialmente dañinos para nosotros. Y de eso nos damos cuenta nosotros. Cada uno incluso tenemos algún pecado que nos asedia de manera recurrente. Tal vez no sea el mismo, tal vez a usted le asedia un pecado y a mí otro, pero todos tenemos pecados que nos están asediando. Y ya cuando pensamos en la palabra asediar en español, estamos pensando en aquello que no nos deja tranquilos, que nos anda jalando el saco, que quiere, mira, que me dan esto, que hace esto, o nos jala el brazo, o nos empuja, y nos está molestando todo el tiempo. Nos está persiguiendo, no nos deja tranquilos. Eso es el asedio en español. Ese tipo de pecados hay que tener mucho cuidado, porque esos son especialmente dañinos, porque como son tan persistentes, usted puede evitarlo 99 veces, pero a la número 100 cae, se arruinó todo. Hay que tener cuidado. Y lo último, algunos pecados que son más peligrosos, porque esa era la otra traducción, peligroso. Hay pecados que son más peligrosos que otros. Y cuando decimos peligroso, hermanos, resulta que hay pecados. Por ejemplo, si un hombre se mete con una mujer casada, ¿eso es un pecado peligroso o no? Sí, porque si el marido de la otra es de Zacapa, es machetero o carga pistola, entonces aquel pecado no se quedó en un simple pecado sino se atiene a consecuencias que pueden ser terribles. A que lo maten a él, y como él es casado también, deja a su mujer viuda y con 3 chilpayates ahí chiquititos todavía. Esos son pecados peligrosos. O que usted trafique drogas, por ejemplo, ese sería un pecado peligroso. Porque tal vez, digo usted, mire, en una semana me gané 40,000, ya puedo comprar su carro, pastor. Pero es peligroso que lo pueden agarrar y va a ir a parar allá, sí, va a y le trabaja hermano Ermita, va a ir cerca. Ahí lo van a llevar, a guardar. Peligroso.
Hay tantas situaciones que resultan peligrosas y dañinas para nuestras vidas. Entonces el escritor sagrado dice, por esos motivos es que nosotros debemos persistir en tiempos difíciles, porque el pecado está a la vuelta de la esquina, está pendiente de nosotros, hermanos. La Biblia menciona que el que anda como león rugiente buscando a quien devorar es el diablo. Y el diablo es un provocador de pecado para nosotros. Eso es lo que el diablo quiere, que nosotros pequemos, que nosotros desobedezcamos a nuestro Señor. El pecado es desobediencia a Dios, el pecado es violar las leyes de Dios, el pecado es entorpecer la voluntad de Dios para mi vida. Y si nosotros caemos en las redes del diablo, estamos cayendo en pecado y estamos destruyendo todo aquello que habíamos construido con tanto esfuerzo. No se nos da una razón para culpar a los demonios, porque en tal caso le tocaría al Señor reprender a los demonios, porque nosotros, hermanos, no nos podemos enfrentar a los demonios porque tienen más poder que nosotros. El Señor los destruiría, pero Él puede hacer algo sobrenatural para liberarnos de ellos, pero el llamado es a nosotros, que nosotros nos despojemos, y debemos hacerlo. Claro está, no solos, no en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo, porque nosotros hemos recibido la unción de Dios, que es el poder del Espíritu Santo desde el momento que recibimos a Jesucristo. Y nosotros tenemos ese poder ahí en nosotros. Que no lo activemos, que no lo reconozcamos y que no dependamos de Él, eso es diferente. Pero nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo y en el poder del Espíritu podemos despojarnos de esos pecados. Entonces, ya les he mencionado dos motivos para resistir las pruebas. ¿Se recuerdan cuál fue el primero? No, la nube de testigos. Todos los personajes de fe que se describieron en el capítulo 11 de Hebreos. La segunda es el pecado. El pecado que pulula, el pecado que está latente, que nos asedia cada día de nuestras vidas. Pero el tercer gran motivo es el ejemplo máximo y supremo de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer para ustedes los versos 2 y 3 nuevamente. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios, del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Jesucristo, hermanos amados, es nuestro máximo ejemplo, porque Él se hizo carne, Él se hizo hombre, y estando como hombre fue tentado en todo, pero sin pecado, dice la Biblia. Él es nuestro máximo ejemplo. Entonces, esta versión de la Biblia lo traduce de una manera hermosa, cuando dice, puestos los ojos en Jesús. Nosotros solamente podemos correr esa carrera que dice ahí la Escritura, mientras veamos a Jesús. Si cambiamos la mirada a otro lado o a otra cosa o a otra persona, tenemos gran riesgo de fracasar. Entonces, para correr adecuada y exitosamente la carrera cristiana, mis amados hermanos, nosotros necesitamos mirar a Jesús, tener la mirada fija en Él. Él es nuestro centro, Él es nuestra inspiración, Él es nuestro ícono, Él es nuestro, si usted quiere usar ídolo, Él es nuestro ídolo, pues, no Ricardo Arjona, no Gabriela, ¿cómo se llama? Gaby, ¿qué? La cantante. Ojalá ustedes no miran a cantar su Gaby Moreno, así se llama. No, son personajes destacados de la vida social y artística de nuestro país, qué bueno. Pero nuestro ícono, nuestro ídolo, se llama Jesucristo. A Él tenemos que copiar. Él es nuestro centro, nuestra máxima referencia. Entonces implica que desviar la mirada de otras cosas es lo que nos corresponde. No mirar a otro lado.
Y eso es lo que muchas veces nos cuesta a nosotros. No voy a ver, no voy a ver, no voy a ver, pero ahí de reojo, el del ojote para acá. No voy a ver, no voy a ver, y vuelvo la mirada a Jesucristo. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra, que fijemos los ojos en Jesús, que pongamos los ojos en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el autor y consumador de la fe. No solamente creó la fe, eso quiere decir que Él es el autor. Él creó la fe, pero también Él vivió la fe. Estando aquí en este mundo, Él vivió por fe en todo sentido, hermanos. No solo para enfrentar al pecado, sino también para diferentes formas de vida. Recuerden que Él no tuvo lujos en esta tierra. Recuerden cómo nació, recuerden cómo vivió. Recuerden que le dijo a sus discípulos que el Hijo del Hombre no tenía donde reposar su cabeza por las noches. Recuerden ustedes cómo murió también. Entonces, Él verdaderamente es autor y es consumador de esa fe, porque la vivió y la ejemplificó para nosotros. Es nuestro máximo ejemplo. Él es el autor y el consumador. Y luego dice que lo hizo por el gozo puesto delante de Él. Ojo con eso, porque para Él no podía representar gozo el ir a la cruz, el ir a la muerte. Eso no. ¿A quién le gusta morir? ¿A quién le gusta que lo maltraten? ¿A quién le gusta que lo castiguen injustamente? ¿A quién le gustaría que lo mataran sin razón aparente? Pero dice el gozo puesto delante de Él, que no era ir a la cruz. El gozo de Él es que Él estaba mirando más allá de la cruz, hermano. Eso es lo maravilloso, es lo que me conmueve de estos versículos, que Él estaba viendo más allá de su propio sufrimiento en la cruz, la salvación suya y la salvación mía. Ese es el gozo de Él, la salvación de nosotros. Por eso cuando Él miraba a la cruz, Él no miraba a la cruz, Él nos miraba a nosotros siendo salvos, a nosotros siendo libertados de la condenación eterna para ir a la vida eterna, para ir con Él por la eternidad. Y por eso entonces fue capaz, dice aquí la Escritura, que menospreció el oprobio. No es que Jesús fuera orgulloso, porque los orgullosos son los que menosprecian, pero Él a lo que menospreció fue el oprobio. Y el oprobio, por si usted no lo sabe, hermanos, no es otra cosa que la vergüenza pública que alguien pasa, que alguien vive. ¿Cuál fue la vergüenza pública o el oprobio de nuestro Señor Jesucristo? Que fuera llevado desde el palacio de Herodes o de Pilato hasta el monte Calvario, al Gólgota, allá, fuera de la ciudad, cargando su cruz, castigándolo los soldados romanos, azotándolo, mucha gente burlándose de Él, quizá escupiéndolo, quizá ironizando que Él no podía liberarse de aquel castigo y decía ser Dios. Esa es la vergüenza pública, ese es el oprobio que Él le tocó vivir, y Él lo vivió por nosotros, hermanos. Y además dice que al pasar todo eso, Él se sentó a la diestra del trono de Dios. Era el único que podía lograr. Era el único que podía hacer eso por usted y por mí. Por eso, cuando nosotros nos acercamos a la mesa del Señor, debemos de tomar más inspiración al pensar en el ejemplo de Jesucristo. Ya no solo el ejemplo de los hombres y mujeres de fe de Hebreos 11. Ya no solo la alerta que se nos lanza por causa del pecado que asedia, sino también el ejemplo máximo de Jesucristo. Y llegar a la comprensión de que nuestra vida, aunque esto parezca contradictorio, es una carrera, pero a la vez es un combate. Una carrera y un combate. Una carrera no de 100 metros, que se corre rápidamente y se termina y ya. No, es una carrera de fondo, es un maratón de 50 kilómetros, que hay que correrla con paciencia, dice el verso 1 al final. Y el verso 4 dice
porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Si usted se la lleva de que es valiente, de que a usted le gusta luchar, o como dirían por acá, mi hijo el otro día, refiriéndose a mi esposa y hermana Jamie, las mamás luchonas, que iban a ir con los niños. Y aquí hay muchas mamás luchonas, porque mamás luchonas saben que es que madrugan todos los días y que salen o se quedan en la casa preparando el alimento de su familia, preparando todo lo que es necesario. Esas son las mujeres luchonas. Y si usted se la lleva de luchona o de valiente, aquí hay una oportunidad para usted de correr esta carrera con paciencia, pero también saber que va a haber que combatir hasta la sangre, dice aquí. Y esa es una expresión que indica que la lucha va a ser difícil, que no va a ser sencilla, que el diablo no se cansa de atacarnos, no se cansa de asediarnos, no se cansa de ponernos trampas. Y nosotros tendremos que estar expectantes y alertas todos los días de nuestra vida. Y entonces sí, corriendo con paciencia, combatiendo al enemigo. Claro, no va a ir usted ahí agarrándose con cualquiera, no, usted va a ir dependiendo de Dios. Porque si algo me gusta de lo que dice Santiago, es que dice él, someteos pues a Dios y resistid al diablo. La manera más eficaz de resistir al diablo es someternos a Dios, porque es Dios entonces el que emerge y el diablo ya no nos ve a nosotros, ve al Señor, y entonces sale huyendo. Corramos pues con paciencia, pero no nos relajemos, no nos descuidemos. Debemos resistir hasta la sangre, combatir contra el pecado todos los días de nuestra vida. Mis amados hermanos, de verdad deseo yo que cada uno de nosotros podamos, en medio de nuestras propias circunstancias, porque no todos vivimos, en algunos sentidos sí vivimos lo mismo. Por ejemplo, la pandemia fue un mal general para todos. Esto de los bloqueos a todos nos afectaba de una u otra forma, en igual manera. Pero hay otras luchas que son particulares suyas. Hay otras situaciones que usted vive que yo no vivo, y situaciones que yo vivo que a usted no le toca vivir. Pero todos tenemos nuestra lucha, todos tenemos nuestros tiempos difíciles. Pero aquí tenemos motivos suficientes, y aquí solo hemos mencionado 4. Pero hay muchos motivos, de acuerdo con la palabra, para vivir, soportando y resistiendo cualquier tiempo difícil que nos toque enfrentar. Es posible que hoy todo esté bien, pero mañana usted se enfrente a un problema. Mire, mi hermano Marco Tulio, ayer estábamos en la reunión de líderes, lo más feliz de la vida, y no sé si lo que le dimos aquí le cayó más, pero ya en la noche se puso enfermo, y hoy no pudo venir, y no sé si se fue al ICS, no sé si tuvo noticias de él, pero ahora ya es otro cuadro para él, ya está enfrentando un tiempo difícil, y con él la familia. Entonces, mis hermanos amados, debemos estar expectantes. Y con esto quiero terminar haciendo una breve oración, porque luego vamos a pasar a la mesa del Señor. Gracias, Dios bendito. Acepta mi corazón como ofrenda. Todo lo que traigo es todo lo que tengo, todo lo que quieras yo te